Bienvenidos a la asignatura Planificación Estratégica. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Luna. Antes de iniciar con los temas que vamos a tratar el día de hoy, es necesario e importante recordar la comunicación constante que debe existir durante el desarrollo de la asignatura para garantizar buenos resultados en el desarrollo de las actividades. Por ello, los invito entonces a hacer sus consultas a través de la mensajería interna dispuesta en la plataforma y dejar sus dudas, sus comentarios en la misma y así poder entonces aclarar y responder las preguntas que tengan referente a la asignatura y con ello poder garantizar que con el desarrollo de las actividades vamos a obtener ese conocimiento necesario para crecer a nivel profesional, académico y, que es importante, para mejorar el funcionamiento de la empresa, ya sea propia o donde laboramos. Bienvenidos y espero sea de agrado la asignatura para ustedes y de crecimiento para todos. Empezamos entonces con la planificación estratégica. Antes de iniciar lo que es la planificación estratégica, debemos recordar que todo proceso nace de las funciones, perdón, no nace, o sea, todo proceso siempre tiene implícitas las funciones básicas de la administración, es decir, planificar, organizar, dirigir y controlar. En este caso, la asignatura, pues, planificación estratégica es una de esas funciones administrativas que nos permite siempre poder tener ese desarrollo, control de los procesos y poder entonces garantizar que la empresa como un sistema pueda funcionar correctamente. Entonces, recordando lo que son las funciones de la administración, sabemos que cuando hablamos de planificar es porque estamos haciendo el diagnóstico y el pronóstico de qué es lo que queremos lograr en un determinado periodo de tiempo. Organizamos para funcionar correctamente, porque si no estamos organizados, vamos a trabajar de manera errada. Las áreas no se van a comunicar correctamente y por ello se garantiza el fracaso de la empresa. Debemos dirigir de manera motivacional, de manera que nos permita garantizar que cada uno de los empleados, de cada uno de los trabajadores, haga a cabo sus actividades de manera correcta y se cumpla con toda la planificación establecida. Para poder garantizar entonces que todo ello se lleva a cabo como debe ser, debemos entonces controlar. Y gracias a ese control que hacemos en cada una de las funciones, en cada una de las actividades, en cada uno de los procesos, es que vamos a ver si podemos o no cumplir con los objetivos establecidos. Entonces, antes de tener esa planificación estratégica, debemos tener presente de que dicha planificación, ¿sí?, es una función que trabaja o va de la mano con otras funciones dentro de la empresa y que al hacer la comparación con una mesa, vemos que si falla una parte de esa mesa, es decir, una de esas cuatro patas, la mesa cae y por lo tanto todo lo que está sobre la mesa, pues va a fallar y va a caer. Entonces, siempre debemos ver esa relación, esa analogía que hay entre las partes y también tener siempre presente que toda empresa es un sistema donde
tiene una entrada, unos procesos, una salida y una retroalimentación, donde en esa entrada es donde vamos a controlar todos los recursos, ahí vamos a planificar, vamos a determinar qué tenemos y qué necesitamos, vamos a organizar. Por lo tanto, debemos entonces también tener control en ese proceso de entrada. Vamos entonces a llevar a cabo los diferentes procesos, ya sea de transformación de la materia prima o procesos necesarios cuando eh, estamos en una empresa de servicios y así garantizar que cumplimos con las necesidades de los consumidores. Entonces ahí también debemos controlar que cada una de las actividades establecidas en dichos procesos se están llevando a cabo de forma correcta. ¿Para qué? Para que a la salida es ese bien o servicio que ofrece la empresa esté acorde, en primer lugar, con las necesidades del entorno. Segundo, esté acorde con los estándares establecidos en la empresa. Por ello, debemos controlar durante todo el proceso parámetros de calidad establecidos, ¿sí? Si estos tienen las características como el diseño original, muchas veces durante el proceso se puede presentar una mezcla incorrecta de la materia prima y eso puede generar entonces un producto con unas características diferentes a las ofrecidas o a los estándares establecidos en mi planificación. Entonces, aquí debemos controlar de que estos cumplan con las características establecidas, con las normativas establecidas, con los estándares establecidos y de esa forma, entonces, tomar esa decisión gracias a ese control y a esa dirección, si debemos continuar o debemos parar, hacer los cambios necesarios para poder avanzar. Entonces, cuando hablemos de planificación estratégica, cuando hablemos de procesos gerenciales, cuando hablemos de procesos en general dentro de una empresa, de una organización, no podemos olvidar las funciones básicas de la administración porque gracias a ella es que nos podemos ordenar y determinar qué es lo que queremos y mantener ese control durante todo el proceso. Entonces, la planificación estratégica, ¿para qué sirve? Entonces, sirve para definir una dirección. Es decir, a través de la planificación estratégica vamos a determinar con el diagnóstico que tenemos y con el pronóstico qué es lo que queremos, es decir, hacia dónde vamos, hacemos esa estimación de qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos, perdón, con la estimación qué es lo que queremos lograr y así poder entonces organizar todo dentro de la estructura de nuestra organización, de nuestra empresa y organizar cada una de las actividades que vamos a llevar a cabo. Entonces definimos la dirección, es decir, queremos ir hacia ese objetivo. Cuando estamos dentro de la organización, utilizamos diferentes modelos, técnicas, herramientas, y una de ellas es ver dónde estamos, ¿sí? ¿Para qué? Para saber si las estrategias que estamos estableciendo están acordes o no con la realidad. Entonces, por eso debemos tener claro dónde estamos. ¿Para qué? Para que los objetivos que se vayan, que se establezcan, estos se puedan entonces lograr. ¿Con qué? Con el uso de diferentes herramientas, como lo estaba mencionando. Entonces, el pensamiento estratégico me va a permitir definir dónde estoy y qué es lo que voy a lograr. Lo que estaba diciendo. ¿Dónde estoy? Si yo no hago mi análisis de la empresa, yo no sé en qué etapa del ciclo me encuentro como empresa dentro del sector, dentro
del producto, ¿sí? El producto en donde se encuentra dentro del mercado, entonces no vamos a lograr las metas establecidas. Entonces, primero debemos ubicarnos dónde estamos para poder determinar qué es lo que queremos. Entonces, nuestra empresa se encuentra en una etapa de crecimiento. Entonces, ¿en dónde me encuentro en este momento? En una etapa de crecimiento. Por lo tanto, me estoy dando a conocer en el mercado, me estoy dando, mi producto se está dando a conocer, aún no tengo esa confianza dentro de los consumidores y por lo tanto, yo debo saber qué es lo que quiero entonces lograr como empresa. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero lograr? Si estoy en una etapa de introducción, quiero entonces crecer y tener esa presencia en el mercado. Por lo tanto, todo lo que yo desarrolle, todo lo que yo determine que se debe realizar dentro de la organización, va a estar entonces relacionado con alcanzar ese objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Entonces, alcanzar esa presencia en el mercado. ¿Cómo voy a alcanzar entonces esa presencia en el mercado? Voy entonces a aumentar la cantidad de productos ofrecidos. ¿Sí? Entonces mi oferta va a ser mayor. Mi oferta entonces, mi producto se va a ver en mayor cantidad de establecimientos. Mi servicio, entonces yo ofrezco un servicio. Entonces mi servicio va a estar disponible para una mayor cantidad de personas. Siempre, siempre debemos tener esa característica diferenciadora, tanto en el producto como en el servicio, que es lo que entonces me va a permitir alcanzar esa posición en el mercado. Entonces, vemos que con la planificación estratégica definimos entonces esa dirección, definimos hacia dónde vamos, definimos entonces misión, visión, objetivos, definimos, establecemos el plan de acción, definimos y con ello entonces nos genera un presupuesto que son los recursos financieros que necesitamos para poder entonces cumplir con dicha planificación y esta entonces va a estar adaptada a la realidad, ¿sí? Al ya saber dónde me encuentro y va a estar adaptada hacia los objetivos, es decir, qué es lo que voy a lograr. Y en todo momento, entonces, la toma de decisiones va a ser asertiva. ¿Por qué? Porque va a estar acorde a la realidad de la empresa. Muchas veces establecemos objetivos irreales que nos corresponden a la situación actual de la empresa. Dichos objetivos, entonces, generan una serie de actividades o procesos que debemos cumplir. Establecemos un presupuesto que en algunos casos no se puede ejecutar. Entonces, todas las tomas de decisiones pues van a ser erradas. En este caso, debemos entonces hacer un nuevo análisis, determinar realmente la realidad de la empresa para que entonces la toma de decisiones sí esté acorde a la situación actual. Otro punto importante es, no debemos siempre tomar en cuenta planificaciones, planes, presupuestos que se llevaron a cabo hace una década, 2 décadas dentro de la organización o por otras organizaciones, porque hay un alto porcentaje de que dichos planes, de que dicha planificación, que dicho presupuesto, ya no, la realidad en que se elaboraron los mismos no es la misma con la que se va a empezar a implementar. Y eso pues también conlleva a errores, conlleva a un mal uso de los recursos y por lo tanto conlleva a pérdidas económicas de la empresa y hasta el cierre de la misma. Entonces, con la planificación estratégica, al yo establecer ya qué es lo que quiero hacer,
¿Qué es lo que quiero hacer? Entonces yo defino mi misión, qué es lo que voy entonces, cómo yo, qué es lo que yo soy. ¿Sí? Mi misión es qué es lo que yo soy. Mi visión, qué es lo que quiero lograr o hasta dónde quiero llegar. Entonces, ¿cuál es mi misión? Mi misión, yo soy una empresa manufacturera que trabaja cierta materia prima con criterios de calidad para solventar las necesidades del mercado. Mi misión, ¿qué es lo que soy? Mi visión, convertirme en una empresa modelo, alcanzar mercados internacionales, que mi producto o mi servicio esté siempre en primer lugar en la mente del consumidor y eso entonces me permita a mí alcanzar mi objetivo de tener un posicionamiento en el mercado, en el sector que me garantice utilidades altas, que es lo que esperan los socios o los propietarios de la empresa. Pero ¿cómo puedo lograr yo todo eso? Estamos diciendo que a través del uso de ciertas herramientas y modelos podemos entonces conocer la situación de la empresa. Gracias a estos modelos y a estas herramientas, entonces vamos a determinar en dónde se encuentra la empresa. Entonces, vemos que hacemos un análisis PES o un análisis DOFA y ahí conocemos las oportunidades y amenazas que hay en el entorno. Gracias a dicho conocimiento podemos entonces establecer estrategias que me permitan aprovechar dichas oportunidades y mitigar los efectos de las amenazas dentro de mi organización. Entonces, ya de esa forma vamos a establecer estrategias donde yo voy a aprovechar lo bueno y voy a frenar lo malo. También puedo entonces, a través de una matriz Pellea, puedo ver entonces dónde se encuentra mi empresa y dependiendo del cuadrante en que la misma está, entonces sé si mi estrategia van a ser agresivas o no, dependiendo de dónde se encuentre la misma. Donde el vector que yo determino me va entonces a apuntar un cuadrante en específico. También, si yo analizo el ciclo de la empresa, entonces sé si la misma está en etapa de introducción, crecimiento, madurez o declive, entonces también yo debo estar, son estrategias específicas para cada una de ellas. Entonces, por eso es que la acción que estamos hablando aquí se refiere entonces a esa estrategia que yo estoy estableciendo y que me va a permitir poder seguir funcionando y seguir avanzando. Es decir, si yo como empresa al hacer mi análisis, veo que me encuentro en una etapa ya de declive que me puede generar el cierre de la misma, entonces yo debo generar estrategias que me permitan volver a tener posicionamiento en el mercado, volver a tener credibilidad dentro de los consumidores y por lo tanto poder entonces alcanzar los niveles de venta que requiero para garantizar que todos los costos están cubiertos y que a partir de ese punto de equilibrio voy a obtener las utilidades esperadas según lo establecido. Recuerda que siempre al hacer la planificación nos establecemos metas y una de esas metas, pues entonces qué utilidades queremos alcanzar, qué posicionamiento del mercado queremos alcanzar. Si entonces nos encontramos en un mercado local y ya queremos alcanzar el mercado regional, entonces establecemos metas y en las mismas, entonces están implícitas ciertos costos que van a estar relacionados con ese aumento de la producción, con
la apertura de nuevas sedes, ¿sí? Diferentes factores que me van, que van a estar implícitos entonces en alcanzar dicha meta. Para ello entonces creamos políticas. Recuerden que las políticas es eso general que yo quiero alcanzar, son los objetivos, lo que yo quiero alcanzar. Entonces tenemos políticas de calidad, políticas de servicio. ¿Cómo entonces yo voy a tratar a mi cliente? ¿Cuáles son las políticas que yo voy a utilizar internamente con mi personal? Las políticas también de cómo va a ser la compra de la materia prima o de los insumos que yo requiero para mi funcionamiento y también cuáles van a ser las políticas de venta del producto. Si yo puedo ofrecer crédito al momento de la venta del producto o dada la situación de mi empresa, no puedo entonces eh, arriesgarme a dar una mercancía a crédito porque necesito tener una liquidez constante para cubrir ciertos compromisos, ya sea para compra de nueva materia prima, para cubrir créditos que tuve que solicitar en la banca para poder tener ese capital necesario para el funcionamiento de la empresa, ese capital para poder comprar un activo que me permite entonces aumentar mi capacidad de producción, ese capital que entonces yo necesito para comprar un vehículo que me va a permitir disminuir entonces los costos de traslado de mis productos y con ello poder entonces minimizar los costos para poder entonces aumentar las utilidades. Entonces, todo eso que yo he determinado, los créditos van entonces en esas políticas. Esas políticas, entonces, ¿cómo yo voy a funcionar? ¿Cuáles van a ser los periodos de tiempo que yo me voy a establecer según el tiempo que yo tardo en transformar la materia prima en un producto terminado y que éste salga al mercado y sea vendido? Entonces, si la venta es a crédito o no, también entonces la política de cómo yo voy a pagar esa materia prima, si la misma, entonces yo la estoy recibiendo a crédito, por lo tanto, el pago de esa materia prima debe ser entonces, yo debo garantizar la liquidez para la empresa y por lo tanto, entonces voy a establecer, voy a llegar a un acuerdo con mi proveedor de que se lo voy a pagar en tantos días. Quiere decir que antes de esos días que yo he establecido con, o que he llegado a un acuerdo con mi proveedor, yo voy a obtener el dinero de las ventas de los productos que he elaborado y así yo voy a poder pagar. Entonces, en la planificación vemos que generamos todo lo que vamos a llevar a cabo durante un periodo de tiempo establecido. Por eso que debemos definir el periodo de tiempo en que estamos planificando. Por lo tanto, existe una planificación que puede ser general y a largo y durante el año. Entonces tenemos una planificación global y general que la voy a establecer para el año completo. Pero puedo tener ciertas actividades dentro de la misma que van a estar definidas en un periodo de tiempo menor. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo también tener actividades establecidas para la semana, para el mes, para el trimestre, para el semestre. Entonces, ese control que estamos hablando en un principio es importante, es necesario y es imprescindible porque es el que me va a garantizar que
Todo se lleva a cabo según los periodos de tiempo, en este caso, definidos en mi plan. Si yo no tengo dicho control, entonces las metas no se van a conseguir según lo establecido y eso, como lo he mencionado desde un principio, pues va a generar conflictos en general en toda la organización y me va a generar pérdidas. Ejemplo, si yo definí que la materia prima se debe adquirir los primeros 5 días del mes, ¿sí? Es decir, la compra y la reposición de la materia prima que ya he utilizado o de los insumos que requiere la empresa dentro de los primeros 5 días, porque los siguientes 5 días son para elaboración y me quedan entonces 10 días y para 20 días para poner el producto en el mercado, hacer la venta de los mismos y obtener el dinero de dichas ventas y así yo poder cumplir con los proveedores, poder entonces hacer el pago de las cuotas de los créditos, poder cubrir los costos en general de mi empresa. Entonces, si yo defino que son los primeros 5 días y yo no tengo ese control y mis productos llegan en el día 15, entonces ya todas las actividades que he establecido para ese mes ya no van a, ya no se van a cumplir según mi cronograma, según mi planificación, y eso va a afectar también el presupuesto. ¿Por qué? Porque puede que al no llevarse a cabo de manera correcta, voy a necesitar entonces mayor tiempo, más horas de trabajo para poder elaborar los productos. Entonces, eso va a generar horas extras en los trabajadores que no estaban estimadas y eso me va a aumentar entonces el presupuesto, por lo tanto los gastos que implica la elaboración del producto. Sin embargo, yo ya tengo un precio establecido en el mercado y dicho precio no lo puedo cambiar porque eso entonces me generaría en un momento dado pérdidas de consumidores al no tener, al no cumplir con lo que he ofrecido. Entonces, ¿qué va también entonces a afectar eso? Las utilidades de la empresa. Entonces la empresa va a tener que sacrificar utilidades para poder pagar dichos costos y de esa forma entonces se va a ver afectada y puede llegar un momento donde el cubrir dichos costos por errores cometidos durante la ejecución de los planes me van entonces a generar números negativos y por lo tanto voy a dejar de cumplir con los compromisos adquiridos y en el peor de los casos puede generar entonces el cierre de la empresa. Entonces, para resumir, vemos que la planificación estratégica, por ser vamos a decir, la primera función que se lleva a cabo en todo proceso, entonces debe estar adaptada a la realidad de la empresa y debe ser clara las metas reales, medibles y adaptadas a las condiciones actuales de la organización. Si lo que yo me estoy estableciendo, ¿sí?, esa visión, esos objetivos es que yo quiero alcanzar, entonces debo verificar qué es lo que yo necesito cambiar, qué es lo que yo necesito adquirir, qué es lo que yo necesito mejorar para poder entonces llegar a dicha meta.
Por lo tanto, las estrategias que yo me establezca, entonces van a estar acordes y adaptadas a dicha realidad y a dichos objetivos. ¿Por qué? Porque los mismos van a estar adaptados a la realidad de la empresa y adaptados a la realidad del entorno. Cuando mencioné que hacemos ese análisis del entorno es para poder conocer entonces las oportunidades y las amenazas. Muchas veces decimos vamos a alcanzar este objetivo y no tomamos en cuenta el entorno, no tomamos en cuenta la situación económica, no tomamos en cuenta a los consumidores, su capacidad de pago. Entonces, estamos haciendo una planificación, unos objetivos, estableciendo unas actividades o estrategias que son las que quiero alcanzar, pero no están acordes a esa realidad. Por lo tanto, cuando llegamos al entorno, al mercado, nos conseguimos con barreras, con ciertas limitantes que no me van entonces a permitir como empresa alcanzar los objetivos que me he establecido. Entonces, siempre debemos conocer la realidad de la empresa, ¿sí? Por eso se dice que se debe definir qué es lo que quiero, los tiempos en lo que voy a hacer, definir cuál es mi condición como empresa en la actualidad, dónde realmente me encuentro para que todas las estrategias que nazcan de dicha planificación, entonces me permitan seguir avanzando, seguir creciendo y por lo tanto alcanzar con los objetivos establecidos. Una vez más, bienvenidos. Los invito a seguir investigando, a seguir leyendo acerca del tema, ampliar la información que hemos visto hasta el momento y con ello generar ese conocimiento necesario que nos va a permitir crecer en lo académico, en lo personal y que al ser aplicado en cada una de las empresas, pues garantiza el crecimiento de dicha empresa y eso se convierte entonces en un efecto dominó, como se dice, que va entonces a afectar de manera positiva el sector y la economía en general. Entonces, debemos ser conscientes de ese análisis constante de la empresa, de ese control constante de los procesos para poder hacer los cambios de manera oportuna y con la planificación estratégica, pues nos va a permitir poder actuar de manera proactiva, ¿sí? Antes de que sucedan las cosas y no de manera reactiva al momento en que se generen los problemas. Entonces, con la planificación nos podemos adelantar, podemos hacer ese pronóstico, podemos hacer esa estimación de qué es lo que queremos alcanzar, siempre teniendo en cuenta ese análisis de los riesgos que están implícitos en cada uno de los procesos, en cada una de las actividades, y con ello poder entonces evitar ciertas fallas que nos generarían una mayor pérdida de recursos y pérdidas en general para la empresa y por lo tanto al afectarse la empresa pues se va a afectar en general el sector y la economía dado que al tener fallas dentro de la empresa, tienen que hacer un paro técnico en los procesos, ¿sí? Al paralizarse la producción, pues entonces eso no se va a garantizar la oferta de productos y por lo tanto, entonces la demanda se va a ver afectada y todo eso afecta en general al mercado. Entonces, seamos conscientes de que todos formamos partes de
un sector, formamos parte de un entorno y lo que hagamos internamente en la empresa va a afectar a ese entorno y que todo lo que el entorno pase, todo lo que pase en el entorno, pues nos va a afectar internamente a nosotros como organización. Trabajemos con la planificación estratégica para ser proactivos y evitar ser reactivos. Muchas gracias.